Como podemos observar en este diagrama de espina de pescado, tenemos el tema principal es el atributo de calidad sensorial y en este caso nos enfocaremos en el aspecto de la carne. Podemos observar en las espinas tenemos los subtemas que es la textura y la dureza, la jugosidad, el marmoleo, el color, el olor y el flavor o sabor, por así decirlo. En cada rama de las espinas tenemos algunos subtemas y prácticamente son los factores que afectan, por ejemplo, la textura, la jugosidad, el color, etc. Como primer factor tenemos en la textura y en la dureza tenemos el tejido conectivo. También tenemos la maduración y la contracción muscular. La terneza puede variar por dos causas principalmente. Puede ser por la cantidad de tejido conectivo, o en este caso colágeno, y también por las miofibrillas musculares. Podemos llegar a la conclusión de que a mayor contenido de colágeno, habrá una mayor cantidad de dureza en el músculo. También, cuanto mayor colágeno tiene el músculo, se necesita mayor tiempo de cocción para poder suavizar la carne. Algunos factores que también determinan la textura y la dureza de la carne es la edad, ya que la cantidad de colágeno varía dependiendo la edad del animal. La carne de los animales adultos va a ser mucho más dura que la de los animales jóvenes y va a tener menor solubilidad al colágeno. También el sexo. Las hembras aparecen más tiernas que los machos y, por ejemplo, los novillos más tiernos que los toros. También puede ser por las condiciones de crianza o el manejo de los animales, porque, por ejemplo, la velocidad del engorde tiene una alta influencia en la terneza. Algunas dietas adecuadas podrán mejorar la terneza aún con los animales de mayor peso. Otro factor importante es la maduración de la carne y la contracción muscular. El proceso de maduración hace que la carne se haga más nutritiva, digerible y por supuesto tierna. Las proteínas se dividan en sus estructuras en aminoácidos y esto hace que la carne se ablande. El procedimiento incluye tres etapas claramente diferenciadas. La primera es el prerrigor, que esta ocurre desde el sacrificio del animal hasta que hayan pasado 12 horas. Luego tenemos el rigor mortis, que este abarca desde las 12 horas hasta posteriormente las 72 horas del sacrificio animal. Por último tenemos el postrigor, o en este caso sería la maduración, que este comienza desde después de las 72 horas de sacrificio. Con todo esto podemos concluir que mientras mayor sea el tiempo de maduración de la carne, va a mejorar la terneza y la digestibilidad. Otro factor importante en el aspecto de la carne es la jugosidad. La jugosidad representa durante el consumo la percepción de más o menos sequedad de la carne, que esta depende a básicamente dos factores principales, el agua y los lípidos. En esos dos puntos dividimos estas ramas, encontrando que el pH, o sea la acidez de la carne, es un fenómeno que al final el valor que se representa el pH va a variar dependiendo al contenido de glucógeno. Los animales que son estresados consumen sus reservas de glucógeno y después el pH baja o se mantiene alto. En este caso, el músculo mantiene una alta capacidad de retención de agua y baja la capacidad de conservación. También las condiciones de cocción, ya que las temperaturas de cocción influyen sobre la jugosidad. Una cocción mínima limita las pérdidas de agua hasta un 15%, y una cocción más intensa puede aumentar las pérdidas de cocción desde un 25 a un 30% del peso original. Y por último tenemos el contenido de lípidos. La carne con alto nivel de grasa es mucho más jugosa que una que no tiene gran contenido de grasa. Se dice que la grasa mejora la terneza, pero el contenido de grasa depende de la terminación de los animales y de la intensidad de cocción. También podemos observar en la otra rama, en la espina del pescado, el marmoleo, que este va a depender de muchos factores, principalmente de la especie, de la raza, del sexo, también de la alimentación y por supuesto de la castración del animal. La grasa del tejido adiposo está constituida en su mayoría por triglicéridos, mientras que la grasa intramuscular contiene una proporción de fosfolípidos y de colesterol. El marmoleo se determina en gran medida por la dieta del animal. El ganado que está alimentado con grano tendrá más marmoleo que la carne de res alimentada con pasto. La ternura y el
marmoleo no necesariamente van de la mano, así que mientras más el solomillo de ternera es posible, el corte más tierno de carne no suele ser mucho marmoleo. En cambio, el marmoleo sí afecta directamente al sabor de la carne, por ejemplo, a mayor marmoleo, por ende mucho mayor sazón. También tenemos el color de la carne. La mioglobina es la molécula responsable del color debido a su presencia en la carne y a los cambios que representa al estar expuesta al oxígeno. Los factores que determinan el color de la carne son dos: las reacciones redox de la mioglobina y la cantidad de mioglobina presente en el músculo. Cuando la carne está expuesta al aire, el color es rojo brillante. Cuando la carne está al vacío, en ausencia de oxígeno, la carne se vuelve amoratado. Y cuando la carne se va estropeando por el paso del tiempo, pierde su capacidad para unirse al oxígeno y el color se vuelve a un color más o menos pardo. Existen otros factores que influyen en el color de la carne, por ejemplo la dieta, el estrés previo al sacrificio, que repercutirá en el pH de la carne y también en el tipo de envasado. Por último tenemos el olor de la carne. La naturaleza y cantidad de estos compuestos volátiles dependen de los tiempos y de la temperatura del tratamiento. La carne cruda tiene un olor débil, mientras que la carne refrigerada y almacenada durante cierto tiempo toma olores peculiares que recuerdan a la carne de la caza, pudiendo aparecer más olores anormales como pútridos por la descomposición proteica o de ácidos, o hediondos por crecimiento bacteriano y rancio por la oxidación de la grasa. Los lípidos dan a la carne ese aroma específico según su composición en ácidos grasos y por ser reservorio de sustancias odoríferas liposolubles. Ya para terminar, tenemos el sabor, o en este caso el flavor. El flavor es de suma importancia porque en ella son las impresiones olfatorias y gustativas durante el consumo de la carne. Los factores que repercuten en el sabor son antemortem y postmortem. Aquellos que son antemortem se consideran zootécnicos. Por ejemplo, la edad de faena es el principal factor que modifica el flavor. La carne de ternera no tiene un flavor intenso en comparación a la de un animal maduro. También el contenido de lípidos en el músculo es uno de los responsables del desarrollo del flavor de la especie, pero no a un nivel muy alto. Entre un 3 y 4% es suficiente. El tipo de fibras musculares también tiene un rol en el desarrollo del flavor. Los músculos rojos tienen un flavor más intenso que el músculo blanco. Ahora bien, en el factor postmortem, podemos decir que son factores tecnológicos, tenemos a las reacciones químicas y enzimáticas con producción de moléculas sápidas y aromáticas. Por ejemplo, los aminoácidos y pequeños péptidos que favorecen el flavor. Por otro lado, hay oxidación de lípidos y más en carnes con mucha grasa y conservadas por un largo tiempo. Esta degradación llega a formar el flavor rancio. Los lípidos son los responsables del flavor de la carne, variando en cuanto a su composición en ácidos grasos. El paso de los precursores presentes en la carne cruda a los compuestos aromáticos de la carne cocida se hace siguiendo principalmente de dos reacciones que son catalizadas por la presencia de altas temperaturas. Por ejemplo, la de la Maillard y también la lipólisis. Y eso sería todo respecto a nuestro diagrama de esquema de pescado de la calidad sensorial, que vendría siendo el aspecto de la carne. Gracias.